Buenas tardes, estamos aquí en el cuarto piso de IMPA, en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en Barricada TV. Hoy vamos a hacer un programa en el cual vamos a charlar especialmente sobre un compañero y una agrupación que ha tenido un protagonismo importante en los últimos ya 25 años, casi 23, 24 años, ¿no? ¿Cuántos años está Fernando Quebracho? Así me expone. Te expone la edad, ¿no? Sí, pero son unos cuantos años, sí. Unos cuantos años, y siempre, periódicamente, sale en los medios, sale en las movilizaciones por bien o por ataques que se realizan sobre ella con determinadas maniobras y demás. Que está en primera fila de la opinión de determinados comunicadores y de determinados sectores de la opinión pública. Esa agrupación es Quebracho, era el Movimiento Popular de Unidad Quebracho al principio en su fundación, pasó a ser el Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, y su principal referente histórico es Fernando Esteche, que está acá hoy con nosotros. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches, un gustazo estar acá. A ver, Fernando, empezamos por el tema del final, quizá, ¿no? Pero durante todos estos años, la organización Quebracho, el movimiento Quebracho, siempre aparece en determinados momentos tomado por determinados grupos políticos o comunicadores o de los diferentes gobiernos para ser atacado, estigmatizado, presentado como un fantasma. ¿Qué visión tenés de eso? Porque a lo largo de todos los años eso se ha repetido de diferentes formas. No, eso tuvo que ver, por ahí lo hemos explicado varias veces, incluso en conversaciones con ustedes, tuvo que ver con es la marca de nacimiento de Quebracho. Surgimos nosotros en los 90, en pleno menemismo, con el siniestro Corach de ministro de Interior, y el menemismo nos utilizó en un momento. Nosotros justo nacíamos como agrupación, veníamos repudiando y negando toda la producción política partidocrática. Éramos una confluencia de compañeros, algunos que venían de los 70, de la insurgencia, otros de las comunidades eclesiales de base, generaciones como la nuestra, que venía de una experiencia de explorar en la política desde las juventudes políticas, y en pleno momento donde se producen las primeras fricciones, las primeras luchas antineoliberales, y aparecen los primeros repertorios de protesta que empiezan a tener algunos elementos disruptivos, tirar una valla, romper un vidrio, de ahí en escalada hasta la quema de la Casa Radical en Córdoba, pasando por todas las puebladas. El discurso oficial fue con un complejo mediático mucho más reducido que ahora, es decir, con una dimensión en la construcción del discurso circulante más sencilla que la de ahora. Fue pretender que estas situaciones no la daba la clase trabajadora, no la daba el pueblo argentino, y se trataba de una patrulla que andaba en un auto dando vueltas y generando disturbios, montándose sobre distintos conflictos. Nosotros en un momento, en el primer momento, no supimos manejar eso, nos entusiasmó, nos quedó cómodo, de alguna manera aparecer como los responsables de las grandes luchas populares, cuando en realidad no supimos ver la trampa que tenía que ver con deslegitimar las luchas y pretender que se trataban de una situación ajena a la pelea de lo popular, y de ahí en adelante fue una práctica después que se continuó, que si uno hace la historia en la historia de las insurgencias o en la historia de la subversión, siempre van a aparecer, desde los caudillos para acá, así desde Sarmiento diciendo a estos hay que tratarlo como simples bandidos y hay que hacerles una guerra de policía, sacándole politicidad al proyecto de los caudillos, a los compañeros de los 70 cuando se los calificaba con el BDS, banda de delincuentes subversivos. De ahí para acá siempre se intentó desnaturalizar y deslegitimar la lucha de grupos organizados políticamente en el planteamiento de la insurgencia y de la subversión, con distintos diatribas, estigmas, anatema, y nosotros hemos sido víctimas de todo el repertorio que se te ocurra, desde que éramos funcionales a los servicios, a que éramos directamente servicio, a que éramos infiltrados en las masas, y una cantidad de situaciones que en términos de la discursividad siempre son para romper los lazos de solidaridad y para debilitar las luchas populares. Bueno, en virtud de lo que vos estás planteando, justamente decís que
esta instalación de determinado fantasma que se toman como para deslegitimar las posiciones más radicales de lucha y demás, también es para meter una cuña dentro del campo popular, sería, ¿no? Porque existió y existe aún hoy sectores, podríamos decir, del campo popular, sectores de la socialdemocracia o sectores del campo popular en general que son receptivos a este discurso. ¿Vos cómo lo explicás eso? Porque eso tiene que ver con el tema del aislamiento. Sí, no solo son receptivos, sino la más de las veces son los propios vectores de la discursividad represiva en los sectores populares. Esto tiene que ver con la construcción de hegemonía y la producción de la subalternidad desde el propio subalterno. Pero ¿cómo nos lo explicamos? Mira, siempre nosotros recordamos, estábamos presos, caímos en el 2004 con el Boli en plena huelga de hambre y aparece una contratapa de los compañeros del MST, por entonces con la principal referente Vilma Ripoll, una contratapa que decía algo así como la debacle de Quebracho, y habían dictado, porque habíamos tenido una situación represiva que habían venido por todos nosotros, una cantidad de presos importante, no podíamos salir a asomar la nariz a la calle que nos metían en cana y nosotros presos, y ellos evaluaron que eso era el fin de Quebracho, ¿no? Tenía que ver con lo de Sovich, sí, y eso. Y hacían toda una cosa, un editorial donde además hablaban de la funcionalidad con los servicios de inteligencia y nos asociaban medio a esa situación. Y 2 semanas después sale publicado en Página 12, que es un diario que mi médico me ha prescrito, no puedo leer por prescripción médica, desde la época de la Nata hasta ahora la de Santa María, sí, me genera urticaria, pero Página 12 saca el informe de los numerarios del 601. Es decir, los buches del 601. Y va de cuenta que el candidato a vicegobernador del MST en Neuquén, que no por ser vicegobernador era menos importante, era el jefe del equipo político del MST en Neuquén, era numerario del 601. Nunca nadie le planteó al MST el problema de la infiltración, de los servicios, ni nadie. Ellos tenían un servicio. En Quebracho nunca pasó esto. Bueno, después pasó en la Rodolfo Walsh, en la agencia de noticias. En Quebracho nunca. Pero ¿con qué tiene que ver con los sectores populares? Mira, hace muy poquito le pegan a los maestros acá, detienen a 2 o 3 compañeros, le pegan mucho a algunas compañeras acá en Congreso, en la escuela itinerante, en el intento de primera instalación de la escuela itinerante, y sale un comunicado donde dice, y muchos compañeros y dirigentes políticos dicen, no estaban cortando la calle. No tenían palos, no tenían capuchas. Como si con eso no se podían explicar. Dice, ¿por qué les pegan si ni cortaban la calle, ni tenían palos, ni tenían capucha? Si la contralectura de eso es, si cortaban la calle, tenían palo, tenían capucha, está bien que le peguen. Y en eso me parece que tiene que ver con las grandes debilidades de cultura política que tiene nuestro pueblo, como el paro del otro día, cuando la dirigencia sindical, la más progre y la más reaccionaria, enojadas porque compañeros de distintas organizaciones políticas y trabajadores hacían piquetes. Es decir, que tiene que ver con un compromiso de la gobernabilidad, con esa cosa reaccionaria conservadora de intentar que no se pudra y de desconocer que estamos en un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento hay quienes intentan postergarlos, algunos intentan ignorarlo, y otros lo tomamos y vamos de frente con eso. Pero eso conlleva los riesgos propios de que hay sectores que por ahí no comprenden tus repertorios, no comprenden tu política, y tiene que ver con cuánto se va agudizando. Vos fíjate que el 20 de diciembre era la idea esta de piquete y cacerola, o los propios sectores medios rompiendo los vidrios de los bancos, o los cachorritos de los sectores medios cuando toman las escuelas. Es decir, el problema de la violencia o la disrupción es una frontera móvil que tiene que ver con cuánto se injuria las propias condiciones de existencia. Entonces, una fuerza como la nuestra, que está nutrida de los sectores más desprotegidos, más abandonados, más excluidos, más proscriptos, en términos sociales, políticos, culturales, tiene una relación con esas situaciones de disrupción, con esos repertorios de violencia, incluso con el trato con la violencia, absolutamente distinto a lo que puede ser un grupo de padres del Colegio Nacional Buenos Aires. Vos dijiste al principio también que el tratamiento que daban los grupos, vos sos periodista, licenciado en comunicación, ahora hiciste el doctorado, ¿no? Dijiste que había habido un cambio en los conglomerados mediáticos desde la época de los 90 a ahora. Eso, bueno, se ve a simple vista también, pero sería bueno que, relacionado con cómo operan sobre la subjetividad de la gente y sobre la instalación de las organizaciones políticas o no,
diera la explicación, tu visión y la visión que Bracho tiene. No, lo de los títulos al principio es la idea de como para legitimar la respuesta. Digo, yo mis atributos académicos los tengo solamente, como algunos de todos nosotros, para hacer un recorrido que no da cuenta de nada. Hay gente con títulos que no sabe nada. Sí, y en todo caso uno a veces sabe y no por tener un título. Pero nosotros sí lo que tenemos es una lectura de la complejidad de lo que ha habido en el mundo. Son dos cosas. Una es una nueva dimensión en términos de estrategia, de construcción hegemónica, de construcción de consenso, que es pasar de la guerra de baja intensidad a la guerra de cuarta generación, ¿no? Lo que Chávez define, Chávez en base a distintos estudiosos va a definir como guerra de cuarta generación, y el rol que tienen los medios en la disputa de los sentidos y en la construcción de sentidos y en la construcción de la realidad social como actores de constructores de la realidad social. Y después hay un fenómeno que se dio a nivel mundial que tiene que ver con dos movimientos. Una, un gran movimiento de concentración en política, en lo que es economía política de medios, de concentración del poder, entonces de monopolización del discurso circulante, y después la identificación de, vos fíjate que los dueños de los principales conglomerados mediáticos son los dueños de las principales fábricas de armas. Sí, un segundo carril que hubo ahí en ese movimiento que tiene que ver con, nosotros lo ponemos siempre en el marco de lo que es la guerra de cuarta generación, una complejización en la concentración del discurso, creo que era Bourdieu quien planteaba esto, del discurso circulante, no es Bourdieu, Foucault, el discurso circulante. Bueno, eso ellos lo han resuelto de manera formidable, a pesar de la aparente democratización que significa en el universo de los medios la web. Sí. O la posibilidad de que han aparecido muchos medios, bueno, está el caso de ustedes y demás, pero eso frente a la formidable concentración en propiedad y en capacidad de difusión de discurso es David contra Goliat y David sin comer. ¿Vos crees que eso afecta la posibilidad de alternativas que hoy se plantean en Argentina? ¿Y cómo puede operar una organización como Quebracho en un escenario en el cual vos tenés un poder de determinación también, no único, pero también a través de estos conglomerados? No, eso condiciona, pero no determina. Sí, obviamente condiciona como condicionan muchos elementos de la vida cotidiana. Pero nosotros sí seguimos, si no haríamos, si fuéramos tributarios de la tesis de la aguja hipodérmica, y creemos que Tinelli te dice que este culo es lindo y que la fiesta es esto, y entonces todos dicen así, entonces no militamos, ¿sí? Hacemos tele en todo caso, si se nos ocurriera. Nosotros creemos que justamente en lo que es lo experiencial de nuestro pueblo, que además ya con el 17 de octubre, es decir, contra todo el aparato mediático de entonces, que era otro, pero contra todo el aparato mediático de entonces el peronismo existió, y contra todo el aparato mediático posmoderno volvieron las utopías. En el posneoliberalismo nosotros seguimos creyendo que a partir de la experiencia de nuestro pueblo, esta idea de que el ser social determina la conciencia social, creemos en eso. Obviamente que los medios, todo eso, porque también producen realidad social, te dan ideas determinadas fundamentalmente con lo que es la producción política y la extensión, lo extensivo que aparece en la construcción, pero seguimos creyendo, y Argentina en eso es muy generosa en demostrar que los medios, es más, hoy por hoy si vos agarrás el discurso mediático dominante, es casi unísono en cuanto al contenido reaccionario, gorila, antipibe, antipalo y capucha, anti-Cristina Kirchner, y sin embargo vos recorrés las barriadas, y no pasa en la vida cotidiana de la gente que consume eso y lo mira y espera que llegue Fantino y Feynman y espera ver a Mirta Legrand y la mira a Susana Jiménez, o aún está esperando que empiece el programa de Tinelli, para divertirse, pero sí puede hacer una decodificación de que eso es una dimensión, y tiene muy claro la comida que le falta en su mesa, el sueldo cómo se le ha aflojado, y que la culpa de eso es Macri. En eso nosotros creemos en la experiencia vivencial de nuestro pueblo para construir sentidos. Cuando Quebracho surgió, tenía un manifiesto que se llamaba El hacia dónde vamos, tenía una serie de principios.
¿Cuánto cambió o cuánto evolucionó o qué situación frente a lo que planteaba en los 90, más allá de las coyunturas diferentes, ¿no?, tiene el Quebracho de hoy respecto a Quebracho de los 90? Sí, pero eso es como sería, te diría como si lo agarraras a vos mismo, es decir, cuánto Guillermo Cabiasca de los 20 años, a sus 20 años, es igual o distinto. Son esos juegos de fotos que se hacen, parece que es el mismo tipo y es otro tipo, sin embargo, y sin embargo es el mismo tipo. Digo, nosotros lo que nos pasó es la historia por encima y la historia la fuimos surfeando. Entonces yo te digo, mira, nosotros en los 90, en los 80, 90, que es cuando construimos las tesis fundacionales de Quebracho, veníamos de los 70, hablábamos de la década pasada. Y eran los 70, eran ahí nomás, recién. Eran tipos que para nosotros nos parecían viejos, que tenían nuestra edad. Eran más chicos que nosotros, decíamos, estos son unos viejos, y nos venían a explicar la década pasada. Y nosotros quedábamos con anclajes de repertorios políticos, porque había una forma de producción política en el mundo que había tenido que ver con eso, por ejemplo, con las dictaduras pretorianas. Entonces estábamos suponiendo que pasaba eso hacia los primeros 80. Después eso no pasó, se consolidó la democracia y apareció la tesis de las democracias restringidas. Entonces nosotros decíamos la democracia, que eran restringidas o tuteladas, y decíamos, bueno, entonces lo demoliberal no sirve, es un circo. Teníamos una consigna que decía, gane quien gane, pierde el pueblo. Decíamos, eso es una trampa y el pueblo no la va a transitar, y sin embargo el pueblo la transitó, y sin embargo sucedieron cosas que a nosotros nos costó mucho verlas. Las vimos en términos históricos, no las vimos en términos políticos. Que es que estas democracias tuteladas o restringidas se destutilizaron, se autonomizaron. Entonces apareció un fenómeno como Chávez en Venezuela y su proceso constituyente permanente. Hubo otro como Correa, otro como el de Bolivia. Entonces estas democracias y convirtieron en democracias de masa. ¿No surgieron esos procesos que vos mencionaste que son los más profundos? El posneoliberalismo. ¿No surgieron de una crisis profunda de las democracias restringidas? No, claro, es que el problema es justamente la crisis profunda, es decir, nosotros pensamos que el plan de dominación imperial era una cosa, no veíamos dialécticamente esta situación. Si bien éramos militantes, pretendíamos ser revolucionarios, no la alcanzábamos a ver dialécticamente. Entonces, eso que parecía una situación estática en cuanto a modelo de dominación, el pueblo le hizo estallar en pedazos. Es un formato que los tipos hoy mismo están pensando nuevos formatos. Hoy estamos enfrentando una nueva situación en cuanto a esquema de dominación con este esquema de las nuevas, esto que vivimos hoy en Venezuela, las nuevas derechas y el fracaso repentino, inmediato de las nuevas derechas. Por eso es lo de Venezuela, por Lenín Moreno. Y Lenín Moreno es por Macri en Argentina. Digo, toda esta concatenación. Entonces, vos me preguntás, de aquel Quebracho, yo te digo, ¿qué cambió? Cambió todo. El espíritu es el mismo, la vocación, lo que motiva el movimiento. Cada acción política de Quebracho es la búsqueda de justicia, de igualdad. El objetivo nuestro es la revolución. Creemos en que el capitalismo y la formación de la civilización, de la globalización como fase superior del imperialismo o la financiarización, creemos que esto es que la producción social en la formación económica social burguesa, creemos que es lo cotidiano es la guerra, es decir, a diferencia de Clausewitz que decía la guerra es la política por otros medios, nosotros creemos que lo permanente es la guerra. De hecho ellos la táctica que tienen es guerra infinita, ellos lo dicen. Lo permanente es la guerra, la política son paréntesis, pero sí aprendimos a ver una cosa que no veíamos, que es que nuestro pueblo se ha entreverado. Digo, en estos procesos post-neoliberales, en el caso de Argentina, nuestro pueblo se entreveró. En el kirchnerismo, más acá de qué nos pasó a nosotros con el kirchnerismo como organización, el pueblo se entreveró, lo tomó, hoy provoca crisis, produce crisis, pero también espera una salida política. Y en ese sentido, nosotros de ser grandes negadores y marginales respecto de lo demoliberal, hoy estamos entreverados en tejer una propuesta política demoliberal. Bien, ahora en el siguiente bloque vamos a encarar ese tema. Y vamos a ir al corte porque los tiempos acá en la televisión son tiranos, así que, señora directora, vamos a un corte y seguimos en unos minutos con Fernando Esteche de Quebracho.